Bienvenidos. Somos un espacio que busca dar cabida a visiones críticas, amplias, del acontecer cultural contemporáneo venezolano, pero también de su pensamiento. Desde la razón, queremos leer, escuchar, ver, palpar lo que pasa en nuestro tiempo, adentro y afuera del país. Este programa es posible gracias al equipo conformado por Gitanjali Suárez, Inmaculada Sebastiano, Melanie Pieruzzi, Carlos Javier Virgües, Fernando Camacho, Giancarlos Caraballo, Ricardo Ramírez Requena y Sashenka García. También puedes seguir la transmisión en vivo en www.mundour.com. Debes buscar la pestaña de Radio en Vivo, bajar y darle clic en Unión Radio 90.3. Recuerda que nos puedes seguir en @mundourweb, @radioescuelaur, @Sashenka76, @Ricardo Ramírez Requena en Instagram y por supuesto en @Alfabeto del Mundo en Instagram. Alfabeto del Mundo ya está disponible en el canal de YouTube de Unión Radio Cultural. Hoy hablamos de ganadores del premio Lo Mejor de Nos. Por ello, buscamos historias que retraten cómo los momentos críticos también han fomentado el surgimiento de los mejores rasgos del venezolano, a fin de hacerle frente a las adversidades cotidianas. En esta 7ª edición, el jurado estuvo conformado por Diejani Hernández, Arnaldo Valero y Andrés Cañizales. El texto, Mamá José, resultó ganador. Presentado bajo el seudónimo Cristina Vial, abierta la plica se conoce que la autora es Carolina Jaimes Branger. En la mención Responsabilidad Social Empresarial, resultó ganador el texto La Partitura, Su Vida, cuyo autor es Leonardo Rivas. Esta iniciativa es una alianza entre el grupo LBN y Banesco. Con los ganadores, su coordinadora y una de los jurados hablaremos el día de hoy. Lo que piensa Sashenka. Ya son 7 ediciones del premio Lo Mejor de Nos. Hemos tenido el gusto aquí, Ricardo, de conversar desde que empezamos en este proyecto, en estas 3 últimas ediciones, de conversar con sus creadores, de hablar con Héctor, de hablar con Lenny y digamos, ya, bueno, con Albor también, ¿no? Como parte de ese gran proyecto que ha sido La Vida de Nos, que ha ido diversificando también dentro de su propuesta inicial y creo que como respuesta orgánica a trabajar justamente con la vida de las personas, con sus testimonios, con sus formas de contarse, bueno, ha ido también diversificando su línea de trabajo, de publicaciones, también hablamos de los libros, hay como bastantes cosas y bueno, me imagino que muchas más por venir. Ya 7 años del premio Lo Mejor de Nos. Es importante cuando ya un premio va agarrando su cuerpo, porque bueno, de buenas intenciones también podemos estar llenos y resulta que las iniciativas no se sostienen o no se pueden financiar, o bueno, 40.000 millones de cosas que sabemos que pueden pasar para que un proyecto no cristalice. Pero ya cuando un proyecto puede llegar a una 7ª edición, podemos decir que goza por lo menos de buena salud y esperemos que por supuesto pueda llevarse a cabo por muchísimo tiempo más. Este premio, bueno, como ya lo anuncias tú también en la presentación, es un premio que se entrega, el premio Lo Mejor de Nos, a un texto inédito y también hay un premio, una mención que es importante para La Vida de Nos, pero también para Banesco, que es uno de los patrocinantes y aliados del premio, que es el texto de Responsabilidad Social Empresarial, ¿no? Esos son los premios que se entregan. Después, por supuesto, podemos acceder a los textos que están en el portal del premio y también en el de La Vida de Nos, más por supuesto en todos los espacios donde se puedan divulgar esta magnífica noticia, que es premiar la palabra,
premiar la memoria colectiva y también la memoria individual. Y bueno, que la vida de Nos sigue siendo un espacio para contar las historias mínimas de las personas que también al final van constituyendo la memoria colectiva del país. Entonces, bueno, ya tendremos en poco la oportunidad de tener una buena conversa, estoy segura. Fíjate que yo creo que una de las claves del premio Lo Mejor de Nos es que las personas que lo organizan tienen experiencias organizando concursos. O sea, hay un trabajo, hay una trayectoria, hay un know-how y hay un buen concepto, que además trae esa novedad que significa la mención de responsabilidad social empresarial y que me parece que puede generar un aporte importante, significativo, sustancial al pensamiento y la reflexión de la vida de las personas, las historias que se generen de la vida de las personas. Yo creo que además uno ha podido ver a lo largo de los años a varias figuras ganadoras de este premio que además luego obtienen menciones o ganan también otros concursos. Es decir, hay una labor, hay un querer escribir y hay un querer contar historias. Yo creo que estamos en un gran momento para la no ficción en Venezuela desde sus diferentes planteamientos y perspectivas, ¿no? Pero a la vez se termina convirtiendo en un espacio difícil. ¿Por qué? Porque ¿cómo haces para no repetirte? Para que tu historia suene diferente a la historia de otro, que puede estar viviendo lo mismo que tú, las circunstancias muy semejantes a las tuyas. ¿Cómo se singulariza una historia personal en la Venezuela de hoy? Ese es uno de los grandes retos y yo creo que eso es una de las razones por las que se establece un concurso, para brindar juicio sobre todos los textos presentados y llegar a una conclusión, a una valoración de esos textos. Lo que yo más celebro de un premio como este y de otros que se puedan estar dando dentro y fuera de Venezuela, pero asociados con venezolanos, es el afán de contar, el afán de querer contar las historias y no simplemente resguardarlas en la memoria, que se conviertan en una anécdota de familia, sino que se transmutan y se cuentan. Esto también da lugar a la escritura de poemas, a la escritura de cuentos de ficción y también novelas, ¿no? Pero en el ámbito de la no ficción, el relato de no ficción se está convirtiendo, tanto como ha sido el cuento a lo largo de nuestra historia, en una suerte también de marca distintiva de el talento escritural de los venezolanos. Y yo creo que por ahí vamos a poder ver libros completos, compilaciones, diferentes textos que puedan ayudar a agrupar esto en un momento, en un país en donde necesitamos tanto de la memoria, ¿no? ¿Con quién conversamos? Con Carolina Jaimes Branger, Leonardo Rivas, Lenis Rojas y Diajanida Hernández. Carolina Jaimes Branger es ingeniera de sistemas de la Universidad Metropolitana de Caracas y máster en educación de la Universidad de Harvard. Escribe una columna semanal para El Estímulo y otra para Runrunes, El Nacional y varios portales venezolanos. Actualmente es ancla del Circuito de Éxitos de Unión Radio y conduce un espacio de entrevistas para EBTV de Miami. Ha recibido numerosos reconocimientos, entre ellos el de Caballero de la Orden al Mérito y Comendador de la Estrella de la Solidaridad de la República Italiana, Articulista del Año del Estado Carabobo y del Estado Zulia, Premio Lucila Palacios como Escritora del Año 2021, otorgado por el Círculo de Escritores de Venezuela. Miembro de la primera cohorte de las 100 protagonistas a nivel nacional y Premio Luisa Cáceres de Arismendi en Comunicación. Acaba de publicar la novela Aquello que no se dice. Leonardo Rivas Lobo, nacido en Valera en 1995, es licenciado en Letras, mención Lengua y Literatura Hispanoamericana y Venezolana, con la distinción cum laude por la Universidad de los Andes.
Es miembro del grupo literario merideño Tinta Negra. Ha publicado el poemario Liminares y Transversales, ediciones Palíndromus 2022. Lenis Rojas, Caracas, Venezuela, 1977, es librera y promotora de actividades literarias. Junto a Héctor Torres fundó Ficción Breve Venezolana, uno de los primeros sitios dedicados a la literatura de Venezuela en Internet y al premio de la crítica a la novela del año. Ha coordinado talleres y clubes de lectura. Textos suyos aparecen en algunas antologías del Estado Aragua y en Basta, 100 mujeres contra la violencia de género, 2016. Forma parte del equipo de Fundación La Poeteca y de La Vida de Nos, donde coordina el premio Lo Mejor de Nos. Diajanía Hernández es gestora cultural, editora y periodista cultural, graduada en Letras por la Universidad Central de Venezuela, casa de estudios en la que también cursó el diplomado en edición y la maestría en estudios literarios. Es profesora del Departamento de Teoría y Crítica Literaria de la Escuela de Letras de la UCB y gerente general de la Fundación para la Cultura Urbana. Fue coordinadora editorial del suplemento Papel Literario del diario El Nacional y coordinadora de la edición aniversario de ese mismo medio. Fue becaria de la Fundación Gabo en 2011 y 2012. Muy buenas tardes para todas, para todos. Carolina, Lenis, Leonardo, Diajanida, muchas gracias por acompañarnos hoy. Yo feliz de estar aquí con ustedes, Ricardo y Sashenka. Muchas gracias por la invitación. Buenísimo. Muchísimas gracias. Yo realmente también agradecida una vez más. Querida Lenis. Sí, yo también me siento muy honrado de estar acá de nuevo compartiendo con gente que también respeto mucho. Genial, genial. Bueno, y ya nuestra querida Diaja, es que aquí tenemos, bueno, un grupo de gente que estamos casi que lo que nos falta es de verdad que estuviéramos alrededor de una mesa tomándonos un café, que ojalá ocurra más temprano que tarde. Sí. Fíjense, yo quería comenzar la conversación como desde un planteamiento bastante básico, pero donde nos permitamos reflexionar un poco sobre lo que esto puede llegar a significar, y es ¿qué significa escribir para ustedes? En concreto, para ti Carolina, para ti Leonardo, pero de manera extensiva, también a mí se me ocurre que Lenis y Diajanida también, por supuesto, pueden comentar qué creen para ustedes que es la escritura, ¿no? Es una circunstancia, es una moda, es un oficio, es un destino. ¿Qué puede significar para ustedes escribir? A ver, Carolina primero. Bueno, yo creo que la escritura tiene un poco de todo lo que tú dijiste e incluso más, porque yo creo que la escritura también puede ser una forma de vida y una vez que uno empieza a escribir, la verdad es que dejar de escribir es prácticamente imposible. Para mí, bueno, yo aprendí a leer muy temprano en mi vida con la sopa de letras, este cuento lo he contado otras veces, pero ya cuando tú aprendes a leer y te enamoras de los libros, pues un gran lector siempre termina siendo un escritor, a lo mejor no necesariamente un gran escritor, pero sí un escritor. Y un escritor, ¿quién es? Es alguien que tiene algo que decir y lo dice. Esa es mi percepción de lo que es un escritor. Puede ser, eso incluye todo lo que tú dijiste, como te dije, muchas cosas más, Ricardo, y si alguien sabe de eso eres tú. Pero básicamente eso es alguien que siente que tiene algo que decir y que lo quiere transmitir y en el acto de escribir lo transmite. Buenísimo. A ver, Leonardo. Pues bueno, yo diría que sí tiene un poco de todo lo que mencionaste, Ricardo, y también creo un poco en lo que dice Carolina, que pues hay que tener algo que decir y decirlo, que también es dialogar un poco con esa frase de Oscar Wilde. Y bueno, yo lo veo así, como que sí podríamos decir que bueno, que es una vocación que se busca un poco mediante la constancia y la entrega, y bueno, ciertamente la lectura es como una cosa esencial al momento de escribir, porque bueno, la escritura se nutre de lo que uno lee, y bueno, en este caso, por lo menos en La Vida de Nos, que ya es una escritura de crónica, que también es otro género que también se nutre un poco de los demás, pero que también es particularísimo en sus estilos y en sus búsquedas, pues no sé, creo que
que al final la escritura, pues también en el caso de la crónica, yo la veo también como una especie de tributo a otras vidas, o sea, como leerlas y escribirlas también. Muy bien. ¿Y tú, Lenis? No solamente que tanto lees, sino que también escribes. Es que deja de revelar mis secretos. Ok. Bueno, para mí la escritura es una forma de decir, es una forma de expresar. Creo que así como hay quienes encuentran el medio de expresión en la música, en la fotografía, o qué sé yo, en la danza, bueno, algunas personas encontramos esa forma de decir eso que Leonardo dice y Carolina, es que tienes que decir, que comunicar a través de las palabras. Y bueno, y para eso, claro, obviamente hace falta mucha lectura y constancia también en mantenerse, en seguir escribiendo. Pero creo que es eso, creo que es una forma de decir. Ok. Y no sé si Diaja está ya con internet. Muy bien. A ver, Diajeta. Hola Sachenka, hola Ricardo. Quiero aprovechar para felicitar a Carolina y a Leonardo. No había podido hablar con ellos, no he podido hablar con ellos aún, así que aprovecho esta oportunidad para felicitarlos. Bueno, yo pienso que la escritura es un oficio que parte de la lectura. Todo escritor es en principio un lector que tiene una necesidad expresiva y que se adiestra en la técnica que es conocer el lenguaje, pues, y las distintas estructuras que se pueden desarrollar de acuerdo al género que en el que se decide expresar. Eso, para decirlo así de forma muy resumida. Ok. Está bien. Bueno, qué grato escucharlos además a los cuatro. Qué bueno, Diajanida, que hayas podido, que Alfabeto del Mundo se sirva de marco también, ¿no? Para esto. Esta pregunta, mi pregunta va dirigida en este caso particular a los ganadores. Y bueno, no es una pregunta muy original, pero siempre las respuestas lo son porque cada persona tiene una experiencia distinta, ¿no? Entonces, vamos a ver, Carolina y Leo, ¿qué los motivó a escribir estas historias? Y por supuesto, ¿por qué las enviaron al concurso? Vamos, Carolina, a escucharte. Bueno, ¿tú sabes por qué escribí yo esa historia? Porque yo entrevisté a Lenis para el concurso, para promocionar el concurso. Okay. Y ella me dijo, ¿y tú que tienes tan buena pluma, Carolina, por qué no participas? Y después de que terminamos de conversar, yo pensé, pues sí, la verdad, porque además a mí me encanta la vida de Nos, porque ya yo participé en un proyecto que se llama Disparos al Corazón, en donde yo acompañé a una señora que se llama Gloria Tobar a contar sobre el asesinato de sus 2 hijos. Dios mío. Y fue una experiencia, por lo menos para mí, una experiencia de vida inolvidable. Y de verdad me alegro de haber podido acompañar a Gloria en ese proceso, porque eso también a ella de alguna manera le quitó un peso de encima, ¿sabes? Pero entonces yo dije, bueno, pero si esto es otra parte, digamos, de la vida de Nos, que es una cosa bonita, de contar algo lindo, ¿qué puedo contar yo? Y ahí fue cuando dije, Dios mío, yo tengo que hablar de Mamá José, porque yo me gané el concurso de cartas de amor en 2013, creo que fue el premio del público, porque yo les escribí una carta a mis nanas, o sea, a Tatá, que era la nana de mi mamá, que no es que fue mi nana, porque ella era muy viejita ya, pero vivía en mi casa, a Cheche, que había sido nana de un tío mío, que también vivía en mi casa, pero ella sí jugaba con nosotros muchísimo, María, que era la que servía la mesa en casa de mi abuela, y Adilia, que era la cocinera, pero fueron 4 personas de luz que iluminaron mi infancia. Y yo dije, bueno, este es el momento de hablar de Mamá José y de contarle a la gente lo que ha sido Mamá José en mi vida, porque Mamá José es la hermana que yo no tuve. Está bien. Además de un amor, bueno, por supuesto que no voy a hacer demasiado spoiler, por si acaso la gente no lo ha leído, los que nos están escuchando, pero bueno, que es un texto cuya banda sonora es el agradecimiento.
Y bueno, conversábamos Ricardo y yo fuera de grabación, bueno, ¿no? Que la importancia, ¿no? De agradecer también a las personas que enriquecen nuestra vida. Vamos a ver, Leo, ¿qué te invitó a ti a hablar de esta persona tan especial, de la profesora Sandrita? Bueno, yo diría que a mí, bueno, yo la vida de Nos, pues sí hace tiempo que la sigo porque, bueno, han circulado textos de jóvenes autores como Andrea Leal o el mismo J.B. Román. Entonces, el premio del año pasado que lo ganó Natasha, yo leí su historia, a mí me pareció interesantísima como esta historia de esta cocinera de los Andes venezolana. Entonces, no sé, yo dije, cónchale, qué fino que una narradora como Natasha haya escrito este texto, que bueno, que es como otra cosa, y aparte que ella igual se ha trabajado con la crónica, ¿no? Entonces, yo este año pues vi la convocatoria y dije, cónchale, me gustaría escribir algo. Entonces la profesora Sandra, pues ella es la mamá de mi pareja y bueno, yo tengo mucho rato conociéndola a ella y bueno, siempre hablamos sobre, porque ella es una persona que siempre cuenta mucho sobre su rutina y todo lo que ha hecho y esto. Entonces era una historia que tenía todo este tiempo cociéndose y que ahorita yo me di a la tarea de, bueno, voy a escribirla. Medio como en secreto, porque yo tampoco quería generarle falsas expectativas. Entonces también eso fue como ahí, como hablando con Luz. Entonces sí fue como una especie de búsqueda rara, pero también como una especie de tributo, porque yo también, escribiendo la crónica, pensaba mucho en este libro de Tomás Eloy Martínez, que es Ciertas formas de no hacer nada, que también son crónicas como de personajes venezolanos y tal, y a mí ese estilo me gustó mucho. Entonces dije, concha, le quisiera lograr algo parecido a esto, que es como una cosa medio poética, pero también muy cercana a la persona de la que hablo. Entonces, pues sí, al final la sorpresa fue muy grata porque ella pues se sorprendió mucho y se conmovió mucho y bueno, toda la familia y bueno, yo también sentí que de alguna manera estaba retribuyendo tantas cosas y tantas palabras que ella me había dado en su momento y todo este tiempo, la verdad. Qué bonito. Sí, bueno, ¿no? Son formas de agradecer en las dos, en estas dos visiones. Tenemos ahorita muy poquito tiempo en este bloque, pero quería preguntarle a Lenis rapidito antes de ir al corte. Más o menos, ¿cuál fue el número de textos recibidos? A ver, me agarras fuera de base porque me quedé que, ups, ¿cuántos fueron? Este año recibimos alrededor de 40, no más. Bueno, como 45 textos, no todos pasaron la prueba, digamos, de la cantidad de caracteres, todo esto, ¿no? Que bueno, que las bases, claro. Siempre hacemos ese trabajito, siempre hacemos ese trabajito de revisar que cumplan con las bases antes de llegar al jurado, pero sí estuvo en torno a los 40 y tantos trabajos. Bueno, una buena muestra. Sí. Además, bueno, pero nosotros súper contentos porque nosotros cerrábamos las bases el 20 de julio, ¿no? Un momento pues en que la gente tenía la cabeza en otra parte. Pues sí, en una parte importante. A ver, vamos a hacer un corte y en el siguiente bloque seguimos conversando con los ganadores, coordinadora y uno de los jurados de la 7ª edición del premio Lo Mejor de Nos. ¿De qué hablamos cuando hablamos de ganadores del premio Lo Mejor de Nos? ¿Con quién conversamos? Con Carolina Jaimes Branger, Leonardo Rivas, Lenis Rojas y Diajanida Hernández. Esto es Alfabeto del Mundo y seguimos compartiendo con nuestros invitados. Continuamos conversando con los ganadores del concurso Lo Mejor de Nos de este año, con Lenis Rojas, la coordinadora del concurso, y Diajanida Hernández, uno de los jurados de este año. Ahora, yo les quería preguntar, pues, ¿qué piensan de un concurso como este? Es decir, cuando uno ve que en España cada vez abren más concursos de no ficción, en América Latina también están empezando a proliferar, y en Venezuela también se está escribiendo bastante no ficción desde hace ya varias décadas, especialmente la crónica periodística, pero después otras formas. ¿Qué piensan de un concurso como este y cómo lo perciben ustedes en el entramado de la escritura? Es decir, hay gente que cree que una novela es más importante que escribir un libro de no ficción o un poemario. Generalmente la gente se presenta como poeta, como escritor, pero no todo el mundo se presenta, hola, yo soy un no ficcionador.
¿no? Yo quisiera que me contaran un poquito de esto y qué lugar tiene para ustedes el concurso en este sentido. Quizás empezamos con Leonardo ahora primero. Cónchale, pues interesante la pregunta y bueno, sí, ciertamente a nivel latinoamericano, pues bueno, está el premio de no ficción de varias editoriales latinoamericanas, que eso pues es interesante porque sí da a entender un poco de esas muestras de esos países, ¿no? Que sí es un género que de alguna manera está proliferando a la par o mejor que otros. Y bueno, no sé, yo creo que al final la ficción o la no ficción pues siguen siendo como dos caras de la misma moneda que es la escritura. Porque eso, o sea, en la ficción, pues, por lo menos en el cuento, en la novela, hay ciertas cosas que, bueno, que sí hacen que una novela sea buena, como algún tipo de verosimilitud en el mundo que nos presenta y todo esto. Y en el caso de la crónica, pues yo creo que también hay algo de eso, o sea, hay verosimilitud en el hecho de, bueno, si yo voy a hablar de esta persona, pues que ha hecho esta persona una especie de recorrido histórico de hechos. Entonces, no sé, es interesante porque sí, o sea, yo siento que es un género que bueno, que también vale la pena tener en cuenta porque en el caso venezolano, pues estaba Enrique Bernardo Núñez, o sea, él escribió esta novela que es Cubagua, que es una cosa increíble para su tiempo. ¿Y qué pasa con Bernardo Núñez? Que él tiempo después se termina convirtiendo en cronista de Caracas y escribe este libro, La ciudad de los techos rojos. Entonces yo diría que Bernardo Núñez de alguna manera encarna esas dos caras que yo creo, que es eso, por un lado la ficción y la inventiva y por el otro lado lo bueno, lo rastreable, pero también lo permutable, no sé, creo que es interesante pensarlo y yo particularmente en esta crónica, pues es como la primera que escribo, realmente no leo tanta crónica, pero sí me pareció un reto interesante porque fue otra manera de abordar el lenguaje y un hecho que yo sabía y una persona que yo ya conocía. Ok, buenísimo. Carolina. Bueno, yo creo que añadiendo a lo que dijo Leonardo, la crónica es la historia que no está en la historia. A mí me parece que la vida de Nos ha rescatado la crónica como historia contemporánea y eso es importantísimo porque además hay personajes que vale la pena conocerlos que de otra manera no se conocerían y creo que la crónica ha sido como muy minimizada en ese sentido porque es así como te dicen, es la historia chiquita o es la historia que no se cuenta. No hay historias chiquitas, o sea, hay historias, punto, historias que valen la pena, historias que quizá no valgan tanto la pena. Pero decir que son chiquitas es así como yo decirte, eso es así como el microempresario. A mí me da tanta rabia cuando oigo decirle a alguien no, de verdad, microempresario, porque, o sea, es un empresario que no tenga mucho capital, pero eso no lo convierte en un microempresario. Así como yo te dijera, Ricardo, tú eres mi microamigo. No, tú eres mi amigo. Entonces, eso, yo creo que la vida de Nos está rescatando el valor real de la crónica como el género literario y justamente todas estas historias que nosotros estamos en este momento colaborando a aumentar el acervo de las crónicas son importantísimas. Muy bien. Y Diajanida, ahora tú, que además como profesora has estudiado tanto la crónica, la no ficción latinoamericana en general, ¿qué nos puedes decir? La crónica, aunque como dice Carolina, a veces tienden a minimizarla, es un género que ha acompañado al continente latinoamericano desde su formación. Pensemos en las crónicas de India, ¿no? Luego en el proceso de conformación de las repúblicas, la crónica jugó un papel importante. Y luego hay etapas. Los modernistas lo usaron como su laboratorio creativo, estético. Luego en los años 60 hubo otro podemos identificar otro auge de la crónica en Latinoamérica, luego en los 80, incluso aquí en Venezuela, en los años 80 del siglo XX y principios de los 90 fue muy importante la crónica y ahí podríamos nombrar a escritores que hoy están consagrados. Lo que está haciendo la vida de Nos con este concurso es insertarse en un movimiento del siglo XXI en Latinoamérica en el que la crónica tomó, digamos, un nuevo auge, digamos así, o una perspectiva distinta, porque las editoriales les empezaron a dar espacio a las crónicas en sus catálogos, y por eso conseguimos ahora tantos libros de crónicas y de cronistas, y porque también surgieron muchos medios que le dieron énfasis a la crónica. Pensemos en Etiqueta Negra, El Malpensante, El Faro, es decir, podemos nombrar varios
medios que le han dado espacio a la crónica y bueno, la vida de Nos. Pienso que se inserta en eso desde Venezuela, donde también hay otros medios que se han ocupado de la crónica y le han dado este espacio a los cronistas y a estas historias, como dice Carolina, las microhistorias, que es un término de la historia, no es porque sea más o menos, estas microhistorias, las historias personales, las historias que salen de los números de estadísticas, que singularizan la gran noticia o el gran relato histórico y que hacen que las voces de la gente tengan más peso y donde además nos sentimos más identificados con esas, más cercanos a esas historias y a esas realidades que cuentan estos cronistas. Ok. Bueno, sí, a mí me gustaría también comentar, bueno, cuando uno lee, yo también, como bien dice Carolina, no he participado de ningún proyecto con la vida de Nos, pero lo sigo desde el comienzo. Y también, como se lo he dicho a Lenis y se lo dije a Héctor y se lo hemos dicho al Bor también he hecho mis pausas porque a veces hay cosas muy bellas, pero también a veces hay cosas que duelen mucho, aunque uno sepa la importancia, la necesidad de que estas cosas también se registren, también tengan su voz y también pues formen parte de la memoria de un país que tanto lo necesita como el nuestro, ¿no? Ahora bien, cuando hay un premio, y eso también, como dicen, lo hablábamos fuera de cámara, sobre todo, bueno, quienes hemos sido jurados, yo menos o en otras líneas, pero bueno, Ricardo, o en este caso Diajanida, que está aquí como representante del jurado de esta edición, son muchos factores los que influyen, pues, cuando uno recibe una muestra. Apegarse a las bases, por supuesto, es fundamental, porque eso es lo que le da también rigurosidad a un premio. Ya Lenis nos contó que evidentemente, y eso yo ahorita sí lo digo como suerte de consejo del libro gordo de Petete, vayamos a concursar, en lo que vayamos a concursar, siempre debemos revisar bien las bases de ese concurso, saber que las cumplimos. ¿Para qué? Para evitar que el texto sea descartado, porque probablemente pueda ser un texto de gran valor, pero si no lo cuidamos para el marco del concurso en el que va a participar, pues queda descartado. Entonces, después de esa primera digamos, depuración que hace generalmente los coordinadores de los concursos y que poco se reconoce, vamos a reconocerlo aquí, Lenny, que es eso de poner orden en la casa, llegan los trabajos al jurado, definitivamente. ¿Qué nos cuenta Diajanida de lo que fue la experiencia de revisar estos textos y, por supuesto, el camino a la premiación? Mira, yo destacaría de esta muestra, y eso es algo en lo que coincidimos los tres jurados, en que los textos que participaron todos tenían historias magníficas, personajes estupendos, anécdotas singulares. Es decir, ahí había un mundo de historias riquísimo. Nos sorprendió también muchísimo, con mucha alegría además, que había mucha gente del interior del país, no solamente gente de Caracas, sino de otras regiones, y nos pudimos acercar a los tonos, a las preocupaciones, a las digamos, miradas que hay desde distintas regiones del país sobre las cosas que suceden. Y eso fue muy valioso. En el caso, tú decías, por ejemplo, que a veces la crónica nos muestra como un lado muy crudo, muy rudo de la realidad. La crónica en Latinoamérica tiene la tendencia a retratar nuestras realidades, y nuestras realidades, bueno, son complejas, pues. Y en el caso de Leonardo y Carolina, específicamente, en el jurado valoramos que se trataban de crónicas que no se quedaban, digamos, en el lado difícil de la vida, sino que estaba eso de lo que hablábamos hace un rato, el reconocimiento, el dar las gracias, en el que a pesar de nuestras realidades hay momentos de sonrisa, de afecto, de buenos momentos. Es decir, valoramos esa intención de no quedarse, digamos, solamente con el lado B de la crónica, sino que estas son crónicas que retratan el lado A, es decir, de afecto, de gente que hace cosas constructivas, de
de cómo se construye una amistad, de cómo el transcurso de la vida, a pesar de que tiene cosas difíciles, también tiene cosas bonitas, y eso lo valoramos dentro de en el jurado, y por supuesto valoramos la escritura. En el caso de Carolina, además, voy a confesar que lo primero que dijimos fue la palabra emoción, porque el texto de Carolina produce una profunda emoción. Uno se lo lee y te emocionas leyéndolo. Y en el caso de Leonardo, por supuesto, bueno, retratar eso que hace allí, dar este agradecimiento también a alguien que trabaja de esa forma, es absolutamente destacable, y como lector uno lo agradece también. Bueno, sí, efectivamente ambos textos se agradecen como lectores, y me gusta mucho este énfasis, Diaja, porque es verdad, ¿no? Bueno, primero, como comentabas tú y nos escribía por el chat Carolina, o sea, América Latina, bueno, es en buena medida un rosario de desgracia, pero también, y a veces, por supuesto, atrapados en esto, también es un continente que nos llena de mucha luz y de historias luminosas como esta, que generalmente nos hablan eso del lado A del disco, pero también eso del lado bonito de la vida. Y yo creo que también después de leerlos a ambos, me gusta pensar que desde la esperanza, ¿no? También aquí cuando uno es capaz de ver en el otro, de ver al otro generosamente, y también reconocer la generosidad del otro hacia uno, pues está también un poco conectado con la esperanza, ¿no? Y creo que la historia de Leonardo y la historia de Carolina son necesarias para nosotros como sociedad en este momento, porque tenemos que aprender a ver nuestras cosas buenas también. Como tú dices, tenemos un lado luminoso y también tenemos que verlo, no nos podemos quedar viendo el otro lado. Sí, es así. A ver, por eso llamamos al concurso Lo Mejor de Nos. Así es. Porque queríamos justamente eso, las historias luminosas de los venezolanos. Sí, también, ¿no? Y bueno, yo siempre digo, y bueno, va mucho para Carolina, que yo siempre se lo digo a todos mis amigos, y lo digo yo que soy hija única también, ¿no? O sea, quien tiene amigos tiene la vida siempre sonriendo, de alguna manera, ¿no? Y si bien Mamá José es una persona que entró a trabajar en la familia de Carolina, el vínculo trasciende enormemente cualquier relación laboral hasta convertirse efectivamente en eso, en una amistad que creo, si no me equivoco, es lo que quieres honrar, o es lo que uno siente cuando lee el texto. Claro, es que es así definitivamente. Por eso te dije, ella es la hermana que yo no Sí. tuve, porque mis hermanos son varones. Y ella y yo somos unidísimas y también peleamos. Claro. Pero cuando yo escribí la historia, se las mandé a mis hijas Irene y Sofía. Porque aunque Tuti lee, para Tuti, digamos que no iba a ser extraño todo lo que yo dije de Mamá José. Y yo lo que quería era una crítica de alguien que sintiera lo mismo que yo, que en ese caso eran Irene y Sofía. Y las dos me escribieron y prácticamente me dijeron lo mismo. Tenemos lágrimas en los ojos, qué belleza lo que escribiste, mami. Y justamente eso era lo que yo quería oír antes de mandarlo. Okay. Y bueno, y así fue, porque, repito, ella es un miembro más de nuestra familia. Ella es una institución familiar. A ella la conoce todo el mundo y es muy respetada por familiares y amigos. Claro. O sea, y además que para las niñitas lo que dice Mamá José es santa palabra, así como escribí yo en el texto. Sí, claro que sí es. Y a ver, antes de hablar con Leo, ¿qué dice Mamá José de esto? Ah, eso fue muy emocionante, porque yo a ella no le dije nada, porque dije, bueno, yo quiero decírselo si gano, si no gano, se lo voy a enseñar después, se lo leo yo, porque ella es disléxica y le cuesta mucho leer. Entonces, ella estaba ¿cómo se llama? La playa que está cerquita de Valencia, en Morrocoy. Ella estaba en Morrocoy cuando Lenis me avisó que había ganado el premio. Entonces yo la llamo y ella no me oía porque ella la señal es pésima. Estoy en Morrocoy. Y yo, pero ya va, te tienes que ir para un lado donde yo te pueda hablar. Entonces al rato me llama. ¿Qué pasó? ¿Le pasó algo a Tuti?
Mira qué belleza, ¿no? Sí. Ella preocupada, pensando que si yo la estaba llamando era porque había pasado. Digo, no pasó nada malo. Le dije, pasó algo muy bueno. Le dije, escribí una historia sobre ti y gané un premio. Entonces dije, bueno, se la voy a mandar a Gardenia, que es su hija mayor, para que Garde te la lea. Entonces, claro, después me escribió Gardenia una cosa bellísima, porque Gardenia es maestra egresada del pedagógico, y se la leyó a ella ahí mismo me mandó un mensaje de voz dándome las gracias, pero después, unos días después me dijo, aquí estoy poco a poco leyendo lo que usted escribió, y es una belleza, y he estado llorando. Pero fíjate qué increíble, que después de 37 años, ella a veces me dice tú, pero la mayoría del tiempo me dice usted. O sea, fíjate lo que es el respeto, o sea, una cosa impresionante, porque yo le digo mamá José, o sea, todo el mundo le dice mamá José, o sea, que yo nunca la traté de usted, pero, y ya, como te repito, a veces me dice tú, pero la mayoría de las veces ella me dice, y si hay alguien presente, me dice señora Carolina. Bueno, hay cosas que no cambian porque son modos, ¿no? De que la gente está en esa forma de ser. Ahora, Leo, te pregunto, ya nos contaste un poco que se había sorprendido la maestra o la profe, porque realmente es una profe de música, la profe Sandrita, cuando recibiste el premio. Pero cuéntanos un poquito cómo te sentiste, cómo fue este descubrir. No, pues yo lo primero es como, pues yo realmente me siento muy honrado de estar en ese acervo que es la vida, ¿no? Porque sí, yo considero que es una labor encomiable la de darse la tarea de, bueno, de dar un espacio como para estas historias que, bueno, unas son más alegres que otras, pero yo creo que todas son dignas de ser contadas y afrontadas, ¿no? Porque al final, pues, todos estamos atravesados por historias. Y yo creo que el premio de la vida de Nos me parece que es una buena manera de uno darse la tarea de pescarlas y bueno, presentarlas, porque al final del día yo ciertamente tenía como una especie de deuda moral, no sé, como de eso, de yo quisiera escribir algo sobre la señora Sandra, porque pues a mí me parece que es una persona admirable en muchos aspectos después de haberla conocido por este tiempo. Entonces, bueno, o sea, yo me di la tarea de escribir y sí, también pensaba que también fue un ejercicio interesante porque de alguna manera salí de mí mismo, o sea, era como ver a esta otra persona, tratar de escribirla como yo la veo y era algo totalmente distinto al hecho de generar ficción o poesía, que es un ejercicio un poco más intimista. Claro, entonces, pues nada, o sea, a mí me alegra mucho poder decir que, concha, le escribí esta historia sobre la señora Sandra y quedó, y bueno, es parte del acervo de la vida, ¿no? Porque eso a mí me honra mucho y creo que ella también lo alegra mucho. Y bueno, yo recuerdo que cuando se dio el veredicto, pues yo estaba aquí en la casa de ellos y bueno, le mostré a Lucía porque la señora Sandra había salido y pues Lucía se alegró mucho y bueno, ya ese día tuve que irme, entonces ella le contó a la señora Sandra después y bueno, nada, o sea, todos se conmovieron y se alegraron. Y bueno, ahorita yo volví y hablé con la señora Sandra como con más calma y bueno, ella me dice que sí, que se conmovió y que pues realmente le honró mucho también el hecho de eso, de la historia. Y bueno, ella le compartió la historia a su mamá y bueno, a la familia de ella de San Cristóbal. Y no, pues todos están como muy conmovidos y alegres y bueno, nada, o sea, creo que esas son las buenas historias también y sí, al final la literatura y bueno, la escritura en su medida nos conecta un poco más a los demás. Así es. Magnífico. Muchísimas gracias, Carolina, Lenis, Diajanida, Leonardo, por esta conversación tan grata que hemos tenido en este programa. Ya debemos levar anclas. Sí. A veces el tiempo se hace corto. Muchísimas gracias a los cuatro, siempre bienvenidos en Alfabeto del Mundo. Sé que nos volveremos a encontrar pronto y seguro también para contarnos muchas historias. Cuídense mucho. Gracias a ustedes por esta invitación. Un placer. Sí, muchas gracias. Sí. Gracias por la invitación. Muchísimas gracias. Cuídense mucho. Gracias, Chaito. Chau, chau. Que estén muy bien, un abrazo. Bye. Un abrazo. Hasta luego. Chao. Hasta luego. La etiqueta Nuestras recomendaciones. Bueno, Ricardo, yo creo que estamos de acuerdo, ¿verdad?, en que hay que visitar el sitio web del premio Lo Mejor de Nos, que tiene, además de encontrar los textos en el sitio de La Vida de Nos, el premio tiene su propia web y allí está los veredictos, todas las ediciones. Invitar a leer las historias ganadoras de esta edición y las anteriores, ¿no? Así es. Visiten Lo Mejor de Nos y La Vida de Nos
y van a encontrar muy buenos textos y buena literatura. En el próximo encuentro. Feria Internacional del Libro de la Universidad de Carabobo. Y tendremos como invitada a Rosa María Tovar. Este programa es posible gracias al equipo conformado por Gitanjali Suárez, Inmaculada Sebastiano, Melanie Pieruzzi, Carlos Javier Virgües, Fernando Camacho, Giancarlos Caraballo, Ricardo Ramírez Requena y Sashenka García. Todos los programas están disponibles en el canal de YouTube de Unión Radio Cultural el lunes siguiente a su transmisión radial. Recuerda que nos puedes seguir en @mundourweb, @radioescuelaur, @Sashenka76, @Ricardo Ramírez Requena en Instagram y la cuenta del programa @Alfabeto del Mundo en Instagram. Somos Unión Radio Cultural y la radioescuela de Unión Radio.